Tu palabra me da vida. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea y Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueron a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles. Y los presbíteros, la comunidad cristiana, los proveyó para el viaje. Y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron del cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se pusieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré paz de ti todas las bienes. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que pertenece en mí da fruto abundante. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recoge, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. La gloria de mi Padre consiste que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, seguimos con Hechos de los Apóstoles. Acuérdense que nomás que no quedan 2 domingos antes de Pentecostés. Serían 3 domingos, ¿no? Con Pentecostés. Y luego ya cambiamos Hechos de los Apóstoles. Es decir, que hay que sacarle el jugo a Hechos de los Apóstoles lo que nos queda. Y compartir con ustedes. Y que ustedes en su casita, donde estén, piensen un poco cómo la iglesia va caminando por obra del Espíritu Santo. Y los retos que hay en la iglesia, porque acuérdense que la iglesia es divina y humana, y hay errores. Y ha habido en toda la historia de la iglesia católica errores, unos más fuertes que otros, pero sí ha habido errores. Pero
confiamos en el Espíritu Santo que nos lleva, que nos maneja hasta hoy en día. Vamos a hablar lo que pasa hoy. Hoy empieza un problema grande. Este problema para ese tiempo no era fácil, porque la circuncisión era importantísima para los judíos. Es lo primero que hacían o lo hacen los judíos cuando nacen, es la circuncisión del varón. Y entonces cuando esto aparece, esto es una pregunta clave para la fe cristiana. Ahora, hay unos judíos que ellos se convierten al cristianismo, pero traen su creencia, es decir, traen la creencia de unas cosas que están arraigadas en ellos, como es esta, la circuncisión. Y se crea un altercado, se crea una discusión. Mire, yo no sé ustedes, pero a veces yo no sé cómo esta gente pelea o discute, pero yo he visto cuando estuve en Tierra Santa y me fui en un avión de las líneas aéreas de Israel, me de acuerdo que esta gente en el avión habla durísimo. De ahí me di cuenta yo que esta gente, cómo sería ese altercado que ocurre acerca de esta pregunta. Estos hombres, como son gente de oración, gente de Dios, gente que se mantiene a los pies de Jesús, ellos escuchan, discuten, hay un altercado, pero ellos saben que la solución no es esa. La solución es compartir con la cabeza, compartir con los que conocen, coger consejos de los que saben. Ellos vienen y dicen, bueno, como esta situación está más allá de nosotros, tenemos que ir a la raíz. ¿Quién es la raíz? Los apóstoles y Pedro. Eso es la única forma. Esta comunidad, sabiendo, porque esa es otra cosa interesante, la comunidad es una comunidad de fe, porque ellos les proveen a ellos la manera de que vayan a Jerusalén. Es decir, que le dicen, vamos a reunir una colecta, vamos a ayudarlos a ustedes para que vayan, para que nos traigan noticias a nosotros. Ellos van y dicen aquí hasta cómo fueron a través de esos sitios, atravesaron Fenicia y Samaria. Dice aquí muy claro, contando a los hermanos cómo se convertían a los paganos y los llenaba de gozo en esta noticia. Es decir, que ellos sabían por qué tenían que ir, porque había algo más grande, sabían que Dios estaba haciendo su obra allí. Cuando llegan a Jerusalén, fueron recibidos por todos. Aquí dice presbíteros y todos lo recibieron y refirieron todo cuanto Dios lo había y cómo otros se habían convertido. Es decir, que empezaron a hablar de la experiencia que ellos habían visto y la pregunta que se hacía. Hay que circuncidar a los paganos y exigir a que cumplan la ley de Moisés. Ese es el único problema que hay que decir en esta reunión, que se llama el Concilio de Jerusalén. Fue el primer concilio que se hizo en la iglesia como tal. Ellos vienen, se reúnen y empiezan a examinar el asunto, dice acá. Bueno, ese es más o menos, te repetí lo que dice la lectura. Ahora, la pregunta que yo les digo a ustedes todos los días y quisiera, ¿qué aprendimos nosotros con este hecho? ¿Qué aprendimos con este caso? ¿Qué cree usted que usted ya aprendió cuando leyó la lectura, cuando se la repetía a usted? Para mí lo más importante es no desechar las situaciones en la vida que nos puede traer incomodidad. Es decir, yo no puedo cerrarme a una situación y decir no. Una situación que tiene que ver, no humanamente, pero tiene que ver algo con Dios. Porque realmente muchas de las situaciones, cuando usted está en el camino de Dios, usted tiene que orar por ellas. Es decir, uno no puede decir, bueno, esto hacer algo que hay que hacerlo. No, hay que orar, ¿no? Hay que ver qué dice Dios. Y usualmente cuando uno ora y le pregunta a otras personas oración, quizás uno no va a hacer lo que dicen ellos, pero uno ya tiene en mente que quiere averiguar más de esta situación. Porque uno lo que no busca o lo que uno trata de buscar es no ofender a Dios, que esa es la parte principal. No quiero ofender a Dios. Entonces, como no quiero ofender a Dios, yo busco a personas que no ofenden a Dios. O por lo menos que sean gente de oración y que se mantengan en los sacramentos. Que el consejo que yo buscaría es unas personas que son de oración y yo lo pongo en oración. Porque hay que definir entre la emoción mía, lo que yo quiero hacer, como el que está enamorado y no ve, a la persona que usualmente piensa en que Dios, yo no quiero ofender a Dios. Este fue el punto de vista de acá, que yo lo veo muy claro. Y luego entonces vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo
vamos a pensar los hechos, las situaciones que ha pasado en mi vida, porque ellos comentaron, una de las cosas que ellos dijeron fue la experiencia, cómo vieron que Dios actuaba en la gente. Es decir, cómo Dios ha actuado en mi vida y cómo Dios me ha sacado de mis situaciones y cómo Dios me va a seguir ayudando en lo que estoy haciendo si hago la voluntad de Dios. Y digo, para terminar, la voluntad de Dios está sumada a tu voluntad. Porque una cosa puede decir Dios, otra cosa es lo que yo quiero hacer. Entonces, quizás en este momento en mi vida, si usted tiene una situación, es buscar quien te aconseje, gente que te pueda aconsejar que no ofenda a Dios. Es decir, una persona que usted sabe que es de oración y que no ofende a Dios. Y segundo es explicar cómo Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Porque una de las partes más importantes en nuestra vida cristiana es ser agradecido. Cómo Dios ha sido en mi vida y cómo Dios ha hecho alrededor mío las cosas. Bueno, sigamos adelante con esta misa, especialmente elevamos nuestras oraciones y le pedimos gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho y que si alguna vez tenemos una situación difícil, busquemos personas de oración y nosotros colocamos esa intención más allá de nuestra parte emocional. En ella espero.